Nicolás, hablábamos recién cuando te presentábamos que íbamos a pedirte ayuda para pensar y para analizar un poquito el tema de la cuestión de la energía y los costos de la energía en nuestro país, porque pareciera que este tema, desde el enfoque que le dan algunos medios y algunos personajes de la política, parece reducido únicamente a la discusión si se suben o se bajan tarifas, y si se suben o se bajan subsidios, todo esto que reciben y que sufren los usuarios. Y nos parece que el tema de la energía, el costo de la generación de energía, es bastante más que esto, ¿no? Y creo que vos hemos leído algunos documentos y publicaciones tuyas donde vas abriendo otras ideas y otros aspectos para poder pensar este tema. Así que bueno, si te parece, podemos arrancar con esto y te pedimos un poco que nos hagas alguna introducción a estos puntos de vista que vos venís planteando en diferentes posturas y ponencias. Dale, Gustavo. Sí, como bien vos decís, cuando se habla de la energía últimamente se pone siempre el foco, digamos, en el último eslabón de la cadena, digamos, que es el usuario final, sobre todo el usuario de a pie, ¿no? El usuario residencial, y se ataca, digamos, o se estiliza la cuestión del subsidio, ¿no? Yo creo que es importante entender, cuando hablamos de energía, digamos, o sea, de la energía que consumimos y demás, hoy en día no podemos sacarla del contexto mundial que estamos viviendo. O sea, el mundo se viene planteando, digamos, a raíz del cambio climático, una transición energética, donde la transición energética básicamente lo que nos plantea es, o sea, hoy el mundo tiene una matriz fósil, o sea, una matriz de energía que se basa en los combustibles fósiles, y la idea es desfosilizar esa matriz energética yendo hacia energías limpias, ¿no? Sí. Y eso se viene trabajando fuertemente en los últimos 5 o 10 años, que bueno, por una cuestión del cambio climático hay que disminuir los gases de efecto invernadero. Esto a su vez tuvo la interrupción o la cuestión de la guerra, del conflicto ruso-Ucrania, que también hizo un desbarajuste en este esquema que se estaba planteando a nivel mundial, porque si bien se plantea de que disminuyamos las emisiones de gases de efecto invernadero a raíz de la guerra del conflicto de Rusia y Ucrania, se vuelven a emitir muchos más gases de efecto invernadero provenientes de este sector, ¿no? Y a su vez, o sea, iba a esto porque cuando se habla del subsidio, o sea, el producto de la guerra justamente, que hizo, o sea, para los que no conocen, la guerra hizo elevar los precios de los combustibles fósiles principalmente, y junto con el gas natural, por las nubes el año pasado, y eso provocó que desde el año pasado hasta ahora, por ejemplo, en el mundo se hayan invertido 900 billones de dólares en materia de subsidios, ¿no? Que alrededor de 600, esos son datos de la Agencia Internacional de Energía, y alrededor de 600 billones de dólares son los que invirtió la Unión Europea en materia de subsidios, ¿no? Entonces, claramente el mundo está subsidiando la energía porque justamente es el motor de toda industria y el motor de cualquier desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que acá se estigmatiza, digamos, el mundo está subsidiando porque es una herramienta económica, ¿no? Y a su vez es una disputa de poder y una disputa económica. A raíz de esta guerra también, si bien hubo 900 billones de dólares de subsidios, hubo 5 grandes empresas ganadoras de más de 200 mil millones de dólares, que fueron las petroleras que concentran el mercado a nivel mundial, que son la British Petroleum, Action Energy, Total Energy, Chevron, y se me fue la última, British Petroleum y Shell, no sé si las había mencionado. Eso es un poco para contextualizar, Gustavo. Sí, ahora, bueno, cuando vos hablas de que en el mundo se está administrando esta masa de billones de dólares en subsidios, ¿son subsidios a la generación de energía o también al consumo? Son en ambos puntos, digamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Europa el costo final de la energía, suponete, si hablamos de energía eléctrica,
el megawatt hora se fue por las nubes, producto de que se le cortó el suministro de gas ruso, ¿no? Entonces, claro, era un costo muy elevado para el subsidio final, para el usuario final, entonces se termina subsidiando al usuario final, obviamente que termina ese subsidio termina... pero hay dos tipos de subsidio, a la oferta y a la demanda, claramente. Y la demanda se subsidia generalmente a veces con subsidios, con excepciones fiscales, por ejemplo, y a la oferta, a la demanda, perdón, se la subsidia con justamente inyectando, pagando parte de la tarifa final, ¿no? Sí, sí. Se habla siempre, cuando se habla de energía, de los factores que constituyen, los diferentes factores que constituyen el costo de la energía, ¿no? Que son 4, creo. Los factores, perdón, que te escuché mal. No, digo que constituyen el costo de energía, que es generación, distribución, ¿no? Claro, sí, o sea, nosotros el sistema de energético, digamos, si hablamos de energía eléctrica, vos tenés el tramo de generación de energía, que es el mercado donde se genera la energía eléctrica, donde están las distintas fuentes de generación de energía eléctrica, que en Argentina tenemos generación por gas natural, que es casi el 60% de la matriz de generación de energía eléctrica, hidroeléctricas, que son el 25% aproximadamente, nuclear, que son el 5%, renovables el 10%, 12% ahora aproximadamente, y nosotros casi carbón no tenemos, y ahí totalizamos lo que es el 100% de la generación, ¿no? Eso, hay un mercado mixto en Argentina, que es una parte la maneja el Estado y una parte la maneja los privados en materia de generación, y después tenemos el sector de transporte, que son las líneas de alta tensión, que es por donde se trae la energía, digamos, de los puntos de generación. Suponete, las centrales hidroeléctricas que están en la Patagonia, se genera en la Patagonia y se trae a los grandes centros de consumo la producción de energía eléctrica a través de la transmisión, y luego se distribuye al usuario final a través de las distribuidoras, que en el caso de la provincia de Buenos Aires y la capital federal son Edenor y Edesur las principales distribuidoras, ¿no? Ese es más o menos cómo se reparte el mercado eléctrico. Y después, bueno, los que fijan precios, eso es en función de las fuentes de generación que nosotros tengamos, ¿no? O sea, acá justamente yo mencionaba el término de conflicto bélico, porque el año pasado elevó los precios de la generación de energía eléctrica, porque nosotros tenemos el 60% de nuestra matriz se produce a raíz de gas natural, y ese gas natural, como todavía no tenemos el autoabastecimiento, que pronto lo vamos a tener, a raíz del gasoducto Néstor Kirchner, nosotros tuvimos que importar gas a través de barcos, y eso claramente nos hizo elevar los costos de generación, ¿no? Que eso se revertiría ahora con el gasoducto Néstor Kirchner, que si todo viene bien, el 20 de junio se inaugura la etapa 1, ¿no? Vos hablabas, creo, en algún artículo acerca de los desequilibrios en el mercado gasífero, ¿no? Y ponías el ejemplo de a qué valor se vende el BTU de gas a una empresa canadiense y a qué valor lo paga Camesa para utilizar el gas en la generación de energía, y ahí vos mencionabas una disparidad muy grande. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es eso? Sí, bueno, justamente ahí lo que surgió a raíz de empezar a exportar gas a Chile, hay una tarifa fijada a Metanex, creo que es alrededor de $2.50, y la importación de gas de Bolivia es un poco más elevada, que está alrededor de $7-8 el millón de BTU, ¿no? Entonces, la idea que se trata de transmitir con esto es que Argentina necesita unificar justamente el mercado regional, digamos, para que no tengamos esta disparidad, ¿no? O sea, no podemos estar importando a un precio más elevado de lo que exportamos, ¿no? Porque claramente el balance va a ser deficitario. Creo que es el gran desafío que tiene el país ahora a raíz de la explotación de Vaca Muerta, la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, equilibrar este mercado de gas que tenemos
para justamente pensar en soberanía energética, ¿no? O sea, creo que hay que buscar los equilibrios que está teniendo, ajustar los desequilibrios en realidad que está teniendo el país en materia, digamos, de justamente de precios y demás, porque hay un montón de resoluciones, es un mercado que está bastante complejo, entonces creo que es el momento ahora que se viene la etapa de el autoabastecimiento, porque nosotros con el gasoducto Néstor Kirchner vamos a dejar de importar el GNL también por barco, principalmente en la etapa 1 vamos a dejar de importar el gas que viene de Bahía Blanca, de la subestación transformadora que tenemos en Bahía Blanca, y la etapa que se viene de la política energética justamente es hacer un equilibrio de todos estos precios, la matriz productiva de gas en Argentina, que sea justamente para el desarrollo tanto de la generación de energía eléctrica como el desarrollo industrial, el desarrollo del usuario residencial también, ¿no? Sí. No sé y si en esto que decías, Nicolás, me parecía interesante algo que había leído en alguna de las entrevistas que te hicieron respecto de con este desequilibrio o esta disparidad, cómo se terminan exportando subsidios, decías vos, ¿no? Me parecía como muy gráfico eso. Y en esta línea de lo que estás diciendo, si pensamos en la energía en nuestro país, se maneja desde una política en términos de commodity, de recurso esencial y estratégico. ¿Dónde estamos en ese punto? Mira, yo creo que Argentina, desde que se desregulariza el mercado eléctrico y energético en general en el año 94, cuando justamente se crea la Constitución del 94, que es una constitución de corte neoliberal, lo que se empieza es una disputa, digamos, entre los recursos naturales y los recursos energéticos particularmente, si son recursos para una soberanía nacional o son recursos para un negocio, ¿no? Para un negocio privado. Ya tuvimos, por ejemplo, el caso de Loma La Lata, por ejemplo, que era un yacimiento de gas que se explotó con una mirada con un objetivo de maximización de ganancia de la industria privada, ¿no? Y no con un objetivo de soberanía, ¿no? Y creo que Argentina tiene esa disputa de política y hay sectores de la política que están disputando justamente en pos de una soberanía energética y hay sectores que están más asociados a los privados que están buscando claramente sacar maximización de ganancia a raíz de la explotación de los recursos naturales. No solo tenemos la disputa del gas, que esto que nos pasa a veces que exportamos subsidios, ¿no? O sea, también pasaba, había, ¿cómo se llama? En el sur había unas instalaciones de minería de Bitcoin, donde claramente hacían minería de Bitcoin porque la energía era muy barata, ¿no? Entonces ahí también se termina exportando subsidios de alguna manera, ¿no? Entonces creo que Argentina está en esa disyuntiva de cómo va a explotar los recursos naturales, y no solo es el tema del gas, a eso quería apuntar, sino que también tenemos el caso del litio y otros recursos naturales, que son las discusiones fuertes que se van a venir en los próximos años, ¿no? Espérame un segundito, antes que sigas, ¿por qué no nos explicás en 2 frases a nosotros y a los oyentes esto de la minería de bitcoins, ¿no? Que creo que tiene que ver con la generación de estas cadenas que requieren mucha energía, ¿no? Claro, la minería de Bitcoin es un sistema, o sea, donde usa una base de datos, o sea, usa servidores informáticos que demandan mucha energía, y claramente es un sistema, o sea, lo que hace es un negocio financiero, ¿no? Y nosotros estábamos abasteciendo a esa industria con energía barata, digamos, porque es una energía subsidiada la que tiene Argentina, y después para un negocio que era un negocio claramente financiero y que no era para el país, sino que estaba haciendo algún negocio financiero a nivel mundial, ¿no? Entonces, cómo se instalan esas industrias acá, que encima no generan trabajo, digamos, porque no es industria convencional, sino que era un mercado financiero, y se venían a instalar acá. O sea, lo ponía porque hay muchos ejemplos de esto de que hablábamos de cómo exportamos subsidios, o cómo las empresas, cuando no hay un control fuerte estatal, se aprovechan, digamos, de esa política subsidiaria que hay en Argentina, que el objetivo en sí es la redistribución del ingreso, ¿no? Que a veces, cuando no la controlamos bien, pasan estas cosas. Sí, exacto.
vos planteabas, en relación con este tema de los subsidios, bueno, digamos, está el famoso planteo de Cristina Kirchner acerca de el monto de subsidios 4 y pico del PBI que se va en exenciones, exhibiciones, gente que debería pagar impuestos y que no los paga, etcétera, mientras que la exigencia del Fondo Monetario de un tope máximo de subsidio del PBI es el 1,5%, que se aplica sobre los usuarios, cuando en realidad se podría trabajar sobre ese 4,5% que se va del PBI en subsidios, y no se hace, y afecta claramente esto que decías vos, ¿no?, en relación con la redistribución del ingreso. Sí, claramente, mira, justamente estaba repasando acá los datos que tenía. El FMI, lo que nos pagan, porque a esto no hay que olvidarse de que el FMI no es el que nos está cogobernando desde las herramientas económicas, ¿no? Sí. Y nos planteaba que las metas que requiere para el 2022, o sea, por ejemplo, pasar del 2,1% del PBI en subsidios, que fue el año pasado, a 1,6% del PBI en 2023, ¿no? O sea, entonces ahí nos pide que bajemos el 0,5% del PBI, y no habla de esto, de lo que planteó Cristina en el Acto de La Plata, con que fue el 4,5% del PBI que se va en tema de evasiones fiscales, ¿no? Entonces, cuando es lo mismo que atacar la política de planes sociales, si se quiere, representa alrededor del 1,5% del PBI, cuando entre subsidios energéticos y si hacemos la cuenta, y entre planes sociales no llegamos al 4,5%, que es lo que se va en evasiones fiscales, ¿no? Entonces, claramente hay que poner foco, digamos, en quiénes están llevando, digamos, hoy la riqueza del país, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. ¿Cómo explicitarlo, cómo construir en ese punto sentido? Porque no lo que queda como certeza es lo otro, ¿no? El déficit fiscal por subsidios, y no se puede como pensar desde esa perspectiva. Exactamente, y aparte yo creo que, nosotros venimos hablando bastante desde el observatorio, el peligro que genera, digamos, la quita de subsidio en un contexto inflacionario, ¿no? Si bien el subsidio, digamos, la política energética tiene que ser una política integral, con una política económica, con una mirada de desarrollo productivo, ¿no? O sea, hay que entenderlo como un instrumento para un modelo de desarrollo. Y en ese sentido, si uno ahora, en este contexto inflacionario, que estamos teniendo una inflación, hoy salió 7,5% este mes, si encima a eso le sumamos una quita de subsidio, le sumamos un aumento de combustibles, claramente es seguir inflando, digamos, la inflación, ¿no? O sea, es como echarle nafta, digamos, al fuego. Entonces, claramente hay que ser muy cuidadoso en ese sentido, porque puede ser contraproducente una quita de subsidio, que es la receta que nos pide el Fondo Monetario. Por eso Cristina también plantea, para salir de esa encrucijada, hay que romper, digamos, ese acuerdo que se firmó, que aparte se firmó justo en el momento que se produce el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Entonces, claramente el mundo cambia y, digamos, las variables económicas cambian a nivel mundial, y eso repercute en Argentina. O sea, Argentina está inmersa en el mundo también, ¿no? Entonces las variables que se modifican en el contexto internacional repercuten directamente en el país, ¿no? Entonces, y más con las cuestiones energéticas, que en el mundo es considerado un commodity, ¿no? Entonces, claramente hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de quitar subsidios, porque después uno podría buscar otro tipo de herramientas para recuperar, digamos, si quisiera disminuir el déficit fiscal, digamos, impuestos a las grandes fortunas, impuestos a que de hecho se hizo el impuesto a las grandes fortunas, y con eso se financió parte del gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, hay instrumentos que tiene el Estado Nacional para justamente sostener estos subsidios, y sobre todo en un momento inflacionario, ¿no?
Y aparte vos mencionabas, justamente en relación con esto, ¿no? Otros impuestos posibles que permitan recaudar dinero en reemplazo de la eliminación de subsidios al usuario. Otros impuestos, podría ser que vos mencionabas, el impuesto a las grandes fortunas, o algunos equivalentes, y vos decías, en realidad es más fácil aplicar esos impuestos y asegurar su cumplimiento y el seguimiento por medio de la AFIP que andar persiguiendo a los posibles evasores y a los ricos por el Enargas o por el ENRE, ¿no? O sea, por los reguladores del gas o la energía, porque en la AFIP tenés todo mucho más centralizado, ¿no? Para ejercer los controles. Sí, aparte es un porcentaje muy bajo de la población, ¿no? O sea, está muy concentrado, sí. Y la riqueza en Argentina, así como en el mundo. Entonces, claramente será el 5 o el 10% de la población de Argentina la que vos tenés que, o incluso hasta menos, tal vez, que serían los impuestos a las grandes fortunas. Y después, ahí está bueno también enmarcar, que no sé, solo mencioné, pero por arriba, digamos, la cuestión de lo que se torna hoy la energía, digamos, para el mundo en este marco de la transición energética y la posición que tiene Argentina en la región en eso por las grandes reservas de recursos naturales. Y ahí el litio, digamos, es uno de los grandes minerales que es necesario para esta transición energética, que yo lo mencioné por arriba al principio, porque es necesario para la movilidad eléctrica, porque con el litio uno fabrica las baterías, digamos, pero y Argentina junto con Bolivia y Chile conforman el triángulo del litio y tenemos el 60% de las reservas de ese mineral. Y cómo están puestos los ojos del mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos, acá desde el Comando Sur, de Laura Richardson, está haciendo recorridas en Sudamérica y diciendo que quieren explotar ese litio, ¿no? Y como también ellos tienen ya estudios publicados, o sea, son de público conocimiento, por ejemplo, que en Argentina es el mejor lugar para explotar el litio debido a la escasa regulación que tenemos en el país, justamente en materia impositiva con este recurso, ¿no? Entonces, ahí claramente tenemos que Cristina también lo menciona, digamos, lo mencionó en el último acto en la Plaza de Mayo, diciendo que, bueno, o sea, o volvemos a hacer Potosí o industrializamos y le damos valor agregado, digamos, a este tipo de recursos, ¿no? Entonces, ahí claramente se empiezan a visorar dónde hay que poner foco en la política energética y claramente también a esto sumarle, digamos, de Estados Unidos, no solo que quiere explotar el litio, digamos, de una manera primaria, digamos, como es el caso del agro, sino, por ejemplo, que está frenando los desarrollos más de industria estratégica que tenemos en el país, como ser el caso de las centrales nucleares. Argentina tiene un desarrollo nuclear muy importante y hace el 2015 que está intentando hacer 2 centrales nucleares nuevas. Y bueno, primero tuvimos el gobierno de Macri y a su vez cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el 2018, se cancelan estos proyectos y se vuelven a reflotar con el gobierno actual, pero claramente Estados Unidos a través del Fondo Monetario nos viene frenando la inversión china para avanzar en lo que sería la 4ª central nuclear de potencia, que sería un proyecto que además de generar energía, genera trabajo, genera conocimiento científico, tecnológico y demás, que es muy importante para el desarrollo del país. Entonces, o sea, pongo todo esto en la mesa porque son muchas variables para ir pensando, digamos, de cuáles son las políticas para hacer, cuál es el programa energético que hay que pensar para los próximos 5 o 10 años, ¿no? Porque estamos en una disyuntiva de que o vamos a un proyecto energético con un modelo de economía primaria, ¿no? Similar a un modelo agroexportador que Argentina tuvo durante muchos años o tiene, o empezamos a dar discusiones y pensar un programa energético con valor agregado para un modelo productivo de desarrollo nacional y regional también, ¿no? Porque me parece que hay que armar cadenas de valor a nivel regional para justamente poder dar esa disputa después a nivel global, ¿no? Porque Argentina sola tampoco va a poder salir en esto, ¿no?
todo esto que vas planteando vos, Nicolás, es como lo decías hace un ratito, implica la necesidad de decisiones políticas para ir orientando las diferentes formas para encarar el tema del litio por un lado, el tema de las centrales nucleares por otro, y medio como que todo esto queda invisibilizado en la otra medida, que es todo el tema de subsidios sí o no a los usuarios, ¿no? Como culpabilizando al usuario de algunas de las dificultades y no poniendo el foco en estos temas que son como centrales para ahora y para el futuro. ¿No? Y un poco la pregunta es, si vos tenés idea, tenés contactos con dirigentes políticos o incluso con miembros del Parlamento, como para chequear si esto está visibilizado o si queda secundarizado, ¿no?, en la prioridad que se le da a determinadas cuestiones políticas. Mira, visibilizado claramente está. Lo que hay que identificar cuáles son los intereses políticos detrás de este análisis, ¿no? O sea, y claramente hay sectores políticos que están bien identificados, que principalmente es el sector del kirchnerismo, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, que lo tiene identificado y busca, digamos, la forma de industrializar estos recursos y de justamente de utilizar los recursos naturales y tratar de instalar una política energética con una mirada en clave de desarrollo estratégico, de desarrollo productivo y desarrollo nacional, ¿no? O sea, y esto se sintetiza, digamos, en la decisión estratégica que tomó, por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner en el 2006 reactiva el plan nuclear. Se hace la ley del plan, se crea la ley nuclear en el 2009 y después Cristina Fernández de Kirchner en el 2012 estatiza YPF, que es la empresa petrolera de bandera, que es la que hoy actualmente nos está permitiendo direccionar la política de vaca muerta principalmente y de explotación de los hidrocarburos. Y después hay sectores políticos como el macrismo o los libertarios o los liberales de más tinte neoliberal que están buscando, digamos, exportar, digamos, y reprimarizar, explotar estos recursos naturales con el objetivo de maximizar ganancias. No nos olvidemos que en el gobierno de Macri fue el 3.000% de aumento de tarifas, y la Secretaría de Energía, que fue convertida en ministerio, en un momento estuvo, a cargo de uno de los accionistas de la Shell, que era Aranguren. Y si vos veías ese Ministerio de Energía, estaba loteado en todas las empresas, en las principales empresas. O sea, una parte la tenía Shell, otra parte la tenía Total, y así se iban repartiendo, digamos, las direcciones y las secretarías. Y eso claramente son los intereses que representan los modelos políticos. O sea, yo no creo que no esté visualizado el sector energético, creo que está bien identificado. De hecho, yo te mencionaba que hay estudios de Estados Unidos, análisis de centros de estudio, y justamente los análisis que tiene el Comando Sur, de que Argentina es el mejor lugar para explotar ciertos recursos naturales por justamente la laxa o la ley flexible que tenemos en materia impositiva para ciertos recursos, ¿no? Porque no están declarados estratégicos. Entonces, y yo creo que después sí se le confunde y se transmite. O sea, después están los medios de comunicación que juegan en torno a sacar el subsidio o no, y es lo que termina llegando a la gente, ¿no? Y creo que ahí es donde sí hay que poner foco y discutir. Pero creo que se confunde y se trata de decir que el sector es difícil de analizar. Es como el sector económico, digamos, cuando se dice que es que no se puede entender, digamos, porque hay algo detrás que alguien está queriendo sacar un beneficio mayor de eso. Y ahí es donde nosotros sí tenemos que poner foco. Suponete, que digamos, bueno, nos sentamos los 45 millones de argentinos a discutir el tema de subsidios energéticos. Bueno, sentámonos a discutir también las ganancias que tienen las petroleras en Argentina, las ganancias que tienen las generadoras de energía eléctrica en Argentina, las ganancias que tiene Edesur y Edenor en Argentina, ¿no? O sea, y a esto, para no olvidarme, me parece que está bueno mencionarlo. O sea, Edesur habría que
avanzar en una estatización, digamos, de esa, o sea, por ejemplo, eso está a cargo de Enel, una multinacional italiana, que anunció que se iba del país en noviembre del año pasado. En diciembre, enero y febrero estuvimos cautivos los usuarios del sur con cortes masivos por una política de mala implementación en términos de materia de distribución por parte de la empresa y un desfinanciamiento por parte de la empresa. No se avanzó en la estatización y se hizo una intervención bastante flexible, digamos, donde no sabemos cuáles son los resultados. Después, eso es una oportunidad que no podemos perder, digamos, de estatizarla, o no sé cuál es el instrumento que habría que utilizar, pero que pase a manos de la población. Después tenemos el caso de las hidroeléctricas del Comahue, por ejemplo, que están también, se les caen fueron privatizadas en los 90 y se caen las concesiones. Hay 7 hidroeléctricas que estarían en situación de poder recuperarlas por parte del Estado Nacional, y hay un proyecto de ley presentado para que vuelvan a manos del Estado a través de NARSA y las provincias del sur, ¿no? Entonces, son cuestiones que esas oportunidades tenemos que avanzar hacia eso, y esas son las cosas que tenemos que discutir más allá del subsidio o no subsidio, ¿no? Porque el subsidio tiene que ser parte de la política económica, y eso ya hay que exponer otras variables en la mesa para ver cuál es, o sea, porque también hay que entender esto, o sea, una energía barata permite que se industrialice el país, ¿no? O sea, mira, para salir con esto cierro para no robarle más tiempo, pero ponemos el ejemplo, mira, para salir de la política nacional, el caso de Alemania estaba industrializado porque tenía el gas barato de Rusia, porque venía por el gasoducto Nord Stream 1. Ahora con el conflicto bélico se cortó el gas de Rusia y está importando gas y está volviendo a prender centrales de carbón. Y la energía los costos energéticos se le fueron por las nubes, y ahora las empresas no es tan rentable producir en Alemania, ¿no? Entonces están buscando de relocalizarse en otros lugares, ¿no? Entonces, veamos la importancia que tiene la energía para un sector productivo. Tal cual, sí. Y como para cerrar algo de esto, algo de esto que estás contando vos, hacía una mención el gobernador Kicillof cuando dijo que si el costo de la energía nuestra va a depender de 5 jeques árabes que son los que fijan el precio, el desarrollo nuestro queda muy condicionado y casi imposible, ¿no? Claramente, o sea, nosotros no podemos quedar atados a un puñado de empresas, ¿no? O sea, eso creo que sería el peor error que nos puede pasar, sobre todo con las grandes reservas. O sea, nosotros tenemos el 60% del litio, y Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. O sea, para que dimensionemos la importancia. Por ejemplo, Estados Unidos es la cuarta reserva de gas no convencional del mundo. Nosotros somos la segunda, o sea, tenemos más reserva que Estados Unidos, y Estados Unidos es quien hoy se está posicionando como proveedor de gas a través de GNL al mundo, ¿no? Sobre todo principalmente a Europa. Sí. Entonces sí, coincido con el planteo del gobernador Kicillof en esos términos. Incluso hay que discutir, o sea, porque siempre se dice, no sé, la nafta en Estados Unidos vale $2 y acá vale $1, para decir un ejemplo. No sé el precio de la nafta, pero digo, o vale tanto y acá vale tanto. Pero no podemos comparar, digamos, los precios, primero porque nosotros producimos o sea, los recursos los tenemos acá, entonces tienen que tener un costo local. No puede estar dolarizada la tarifa, no puede estar dolarizada la energía en un país como Argentina, que es productor de energía. Eso creo que también es otra variable y para discutir y qué hacen al programa energético que tenemos que construir en los próximos años. Bueno, Macano, Nicolás, tenemos que ir cerrando. Te agradecemos muchísimo la conversación, las ideas y las propuestas, y bueno, lo seguiremos trabajando todo esto. Te mandamos un abrazo grande. No, muchas gracias, Gustavo, y gracias, Liliana, y bueno, cuando gusten volvemos a conversar. Dale, perfecto. Muchas gracias, Hecho. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande, que anden bien y saludo a toda la audiencia.